Muy buenos días. El día de hoy, junto a mis compañeras Pia Igor, Natalie Paredes, Juliana Reyes y que les habla Elizabeth Coliboro, le vamos a hablar acerca de la insuficiencia orofaringea. Bueno, tenemos la anatomía en esta imagen. Primero tenemos el orificio posterior de las fosas nasales o coanas, luego la úvula, luego nos encontramos con el pilar anterior del velo del paladar, continuando con el pilar posterior del velo del paladar. En número 5 tenemos la amígdala, en número 6 ovoide lingual, en número 7 la base de la lengua, siguiendo con el repliegue glosoepiglótico medial, luego el repliegue glosoepiglótico lateral, siguiendo con el seno periforme y luego el orificio superior de la laringe. En número 12 tenemos los músculos constrictor medio de la faringe, siguiendo con la sección del maxilar inferior y por último en el número 14 la proyección de la amígdala derecha. En cuanto a la faringe y el velo, lo que vemos es una vista lateral de las estructuras más importantes de cabeza y cuello organizadas en bloques funcionales. Empezando por la parte superior, el cornete inferior, el número 1, y el maxilar superior, el número 2, pertenecen a la cavidad nasal. El cornete regula el paso del aire y el maxilar forma parte del paladar y sostiene los dientes. También encontramos la amígdala faríngea en el número 22, que es la encargada de la defensa inmunológica, y el esfenoides en el número 23, un hueso profundo de la base del cráneo. En la cavidad oral vemos la lengua en el número 4, esencial para tragar y hablar, el maxilar inferior en el número 5 y el músculo genioideo en el número 6, que ayuda a tragar también. El velo del paladar en el número 20 se eleva para evitar que el alimento pase a la nariz, sosteniendo los pilares anteriores en el número 3 y posterior en el número 17. En el cuello, el hueso hioides, el número 7, sirve como base para muchos músculos. La epiglotis, en el número 8, evita que los alimentos entren a la vía aérea. El cartílago tiroides, en el número 9, protege la laringe, y los aritenoides en el número 15 permiten el movimiento de las cuerdas vocales. Todo esto se ubica en la cavidad faríngea, número 16, la cual delimita por la parte posterior de la faringe en el número 18, que participa en la deglución. Finalmente, en la columna cervical vemos la apófisis odontoides del axis en el número 19, que permite rotar la cabeza y el arco anterior del atrás, en el número 21, que sostiene el cráneo. Bueno, ahora tenemos los músculos de la faringe. El primero, el músculo constrictor superior de la faringe, que se origina en el amulus pterygoideo, el rafe pterygoideo mandibular, la porción posterior de la línea meloidea de la mandíbula y el borde lateral de la lengua. Sus fibras de cada lado se dirigen hacia atrás y medialmente para unirse con las del lado opuesto en el rafe faríngeo y superiormente en el tubérculo faríngeo del occipital. Durante la deglución inicia la contracción anular que estrecha la nasofaringe e impulsa el bolo alimenticio hacia abajo, la cual recibe inervación motora del plexo faríngeo del nervio vago. Tenemos el segundo músculo constrictor medio de la faringe, que nace del cuerno mayor y menor del hueso hioides y del ligamento estiloioideo. Sus fibras se arquean posteromedialmente para entrelazarse con el rafe faríngeo con las fibras contralaterales, solapándose parcialmente con los constrictores superior e inferior. Tenemos el músculo constrictor inferior de la faringe, que consta de dos porciones: la tirofaringe, que procede de la línea oblicua del cartílago tiroides, y la cricofaringe, que procede del arco y la lámina del cartílago cricoides. Ambas convergen en el rafe faríngeo, aunque la cricofaringe forma además el esfínter esofágico superior, la cual es esencial para sellar la unión faringoesofágica en reposo y relajarse al tragar. La porción tirofaringea se inerva con los demás constrictores por el plexo faríngeo del vago. La cricofaringea recibe fibras adicionales del nervio laríngeo recurrente y del nervio laríngeo externo. Por último, tenemos el músculo estilofaríngeo, que se origina en la cara medial de la apófisis estiloides del temporal y desciende entre los constrictores superior y medio para insertarse en el borde posterior y superior del cartílago tiroides en la pared faríngea. Eleva y ensancha la faringe, además de elevar la laringe durante la deglución y la fonación.
Estos cuatro músculos, los tres constrictores que forman la capa circular externa y el estilfaringio que integra la capa longitudinal interna, actúan coordinadamente para movilizar el bolo alimenticio y proteger la vía aérea y modular la resonancia vocal. Músculos relacionados con la insuficiencia velofaríngea. Tenemos el músculo elevador del velo del paladar. Este es el principal responsable de elevar el velo del paladar para cerrar la nasofaringe. Su importancia está en la fonación. Si este músculo está debilitado o paralizado, el velo no se eleva bien, provocando el escape de aire nasal. También tenemos el músculo tensor del velo del paladar. Este ayuda a tensar y estabilizar el paladar blando. Afecta la forma y firmeza del velo durante la elevación. También tenemos el músculo palatofaringeo. Este tira del paladar hacia abajo y de las paredes laterales de la faringe hacia la línea media. Si este músculo falla, contribuye a que haya un cierre lateral incompleto. También tenemos el músculo constrictor superior de la faringe. Este músculo se contrae para estrechar la nasofaringe durante la deglución y el habla, contribuyendo al cierre. También ayuda a empujar la pared posterior de la faringe hacia adelante. Es crucial para el contacto completo con el paladar. Y finalmente tenemos el músculo palatogloso. Aunque su acción es principalmente de descenso del velo, la hiperactividad o mal control puede impedir el cierre adecuado. Podemos decir que cuando hay un déficit de fuerza, movilidad o coordinación en algunos de estos músculos, se produce la insuficiencia velofaríngea, lo que afecta al habla. En cuanto a la hipernasalidad e emisiones nasales, etiología, la insuficiencia velofaríngea puede tener un origen congénito o adquirido. Dentro de lo congénito se refiere a las causas presentes desde el nacimiento. Las más comunes son: tipo de fisuras. Encontramos la fisura labial, la fisura palatina, la fisura de submucosa, que es una variante de la fisura palatina, la fisura labiopalatina y las atípicas o raras. En cuanto a la fisura labial, esta es una hendidura en el labio superior que puede presentarse en forma aislada, sin el compromiso del paladar. Esta puede ser unilateral, o sea que afecta un lado del labio, o bilateral, afectando ambos. De igual modo, puede ser completa, que afecta todo el espesor del labio, o incompleta, afectando solo una parte del labio. Tenemos también la fisura palatina. Esta es una hendidura que compromete el paladar blando, el paladar duro y en algunos casos ambos. Importante que no afecta el labio. Al igual que la fisura labial, puede ser completa o incompleta. A menudo, este tipo de fisura no es diagnosticada inmediatamente después del nacimiento, en especial cuando se trata de una fisura de submucosa o de paladar blando. La fisura de submucosa es una variante de la fisura palatina. Corresponde a una forma de fisura palatina donde existe una separación muscular del paladar blando, pero la mucosa permanece intacta. Es difícil de diagnosticar en el momento del nacimiento y muchas veces se detecta recién cuando el niño presenta algún trastorno del habla o de insuficiencia velofaríngea. El diagnóstico puede confirmarse mediante una inspección clínica con una nasofaringoscopía o una nasoendoscopía y además de una palpación digital del paladar. Encontramos las fisuras labiopalatina. Esta es una hendidura que compromete tanto el labio superior como el paladar. Puede ser uni o bilateral, completa o incompleta. Generalmente se diagnostica en el recién nacido mediante el examen físico. Este tipo de fisura, al comprometer múltiples estructuras anatómicas, tiene un mayor impacto funcional, especialmente en la alimentación, el lenguaje y la audición. Y finalmente tenemos las fisuras atípicas o raras. Estas son aquellas fisuras que no siguen el patrón embriológico habitual. Pueden presentarse en cualquier parte del rostro y suelen estar asociadas a síndromes genéticos complejos. La clasificación y tratamiento de estas fisuras dependen del tipo específico y de las estructuras comprometidas. A nivel mundial, la frecuencia de las fisuras labiopalatinas es de aproximadamente 1 por cada 1.200 recién nacidos vivos. En Chile, diversos estudios, como los realizados por la Universidad de Chile, el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas y la Fundación GANS, estiman una incidencia de 1,8 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Esto representa alrededor de 400 nuevos casos por año en el país. Si lo distribuimos por tipo y género, tenemos la fisura labiopalatina completa, con mayor prevalencia en hombres y una incidencia en Chile de 1,8 por cada 1.000 nacidos vivos.
La fisura palatina aislada tiene mayor prevalencia en mujeres y su incidencia en Chile es de 0,7 por cada 1000 nacidos vivos. En la fisura labial aislada, es más frecuente en hombres y su incidencia estima en 1,5 por cada 1000 recién nacidos vivos. En cuanto a las regiones con mayor prevalencia, tenemos la región de Tarapacá, la región de Antofagasta y la región de la Araucanía. ¿Qué es la insuficiencia velofaringea? La insuficiencia velofaringea se define como la incapacidad del esfínter velofaringeo para cerrarse correctamente durante el habla. Esto permite que el aire se escape hacia la cavidad nasal cuando se emiten sonidos vocálicos y consonánticos, excepto los sonidos nasales como la m, la n y la ñ, que sí utilizan la nariz naturalmente. En personas con insuficiencia velofaringea, el velo del paladar se encuentra acortado, atrófico y con sus fibras musculares fuera de su sitio normal de inserción, lo que impide que se movilice hacia atrás y contacte con la pared faríngea, como debería hacerlo habitualmente. Como resultado, se produce una voz nasal y una dificultad para emitir sonidos orales correctamente. Esto produce alteraciones en la resonancia del habla, o sea, de hipernasalidad, y dificultad para pronunciar sonidos orales correctamente. Es muy común que la persona utilice articulaciones compensatorias, como el golpe glotal, para sustituir los sonidos que no puede articular bien por la boca. En esta diapositiva vamos a hablar sobre las alteraciones en personas con insuficiencia velofaringea. ¿Qué podemos decir? Que hay hipernasalidad, que tiene que ver con el escape de aire hacia la cavidad nasal durante la producción de sonidos orales. Es la característica más evidente. La voz suena nasal incluso al pronunciar fonemas que no deberían resonar por la nariz. Emisión nasal de aire, escape audible, como ya dije, durante la producción de consonantes orales. Por ejemplo, en los fonemas p o t puede mencionarse incluso sin instrumentos, como un suplido nasal a menudo acompaña a la hipernasalidad. Por otro lado, tenemos las articulaciones compensatorias, que esto se debe a la sustitución de fonemas orales por otros sonidos en zonas más posteriores como la glotis faringe para compensar la falta de presión intraoral frecuente en fonemas p, t, s o f, que requiere unas intervenciones fonoaudiológicas específicas. ¿Qué más podemos decir? La inteligibilidad reducida. Las alteraciones de la resonancia y articulación nos van a dificultar que el habla sea más clara para los interlocutores. También puede afectar la interacción social y el desempeño escolar. La otitis media también puede ser una alteración, así como los trastornos del lenguaje asociados, principalmente los fonológicos, que en algunos casos la insuficiencia velofaringea se acompaña de alteraciones en el desarrollo fonológico, ya sea por estimulación o por adquisición de patrones anómalos. Y en un estudio de Álvarez del año 2014 se señaló que el 83% de los niños con articulación compensatoria también presentaban trastornos del lenguaje. Y bueno, para finalizar, podríamos decir que no es menos importante que el impacto psicosocial, puntajes elevados en escalas de limitación del habla y angustia, como así la baja autoestima, el retraimiento social y la ansiedad comunicativa también son parte de estas alteraciones. Siguiendo con la evaluación perceptual, el objetivo es detectar la presencia de insuficiencia velofaringea, determinando si existe un cierre incompleto del esfínter velofaringeo durante el habla. Así también podemos cuantificar su severidad asignando un puntaje que refleje el grado de incompetencia, desde el límite suficiente hasta insuficiente severo. También podemos discriminar patrones asociados como por ejemplo hipernasalidad, emisión nasal o resonancia mixta,
para orientar el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a las tareas de habla, tenemos los fonemas glóticos, el conteo numérico y el habla espontánea breve. En cuanto a los parámetros y escala, tenemos que la hipernasalidad se puede clasificar en normal, leve, moderada y severa. La emisión nasal como ausente, leve, moderada 2 o severa 3 y la fuerza de consonantes orales. Articulación compensatoria. La articulación compensatoria es un patrón de producción de sonido en el que, ante la imposibilidad de cerrar correctamente el velo del paladar, por ejemplo, debido a una fisura palatina o una insuficiencia velofaringea, el niño desplaza la articulación de ciertos fonemas hacia regiones más profundas, como la glotis o la faringe. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre como una respuesta funcional a una alteración estructural o neuromuscular, como una fisura palatina sin reparar, una insuficiencia velofaringea persistente incluso después de una cirugía, un paladar corto o mal funcionamiento muscular o falta de estimulación adecuada en los primeros años de vida. ¿Por qué es importante identificarlas? Porque si no se trata, esta persistirá incluso después de la corrección quirúrgica del paladar. Interfiere significativamente en la inteligibilidad del habla y puede dar una falsa impresión de que la cirugía fue ineficaz, cuando en realidad el problema es funcional y no estructural. ¿Cómo se trata? A través de terapia fonoaudiológica especializada. Será una reeducación del lugar de articulación y se implementarán técnicas para mejorar el cierre velofaringeo funcional. También a veces se usa en conjunto con prótesis o cirugía si hay una insuficiencia velofaringea residual. Las articulaciones compensatorias son formas alternativas de producir sonidos que surgen cuando existen alteraciones estructurales, como la fisura palatina. Se realizan en lugares atípicos del tracto vocal para sustituir fonemas que no pueden articularse de manera normal. Tenemos el golpe glótico, el cual reemplaza los sonidos oclusivos, como la v, z, k, mediante un cierre brusco de las cuerdas vocales que genera una liberación repentina de aire. La fricativa faríngea sustituye fricativos como la s, f, sh, produciendo fricción en la parte posterior de la garganta por contracción de la faringe. Tenemos la nasofaringea, que toma el lugar de sonidos como la v, n, l, utilizando el espacio nasal como vía principal de resonancia por falta de cierre velofaríngeo, y la uvular, que es la menos común en español, reemplaza fricativas dorsales usando la úvula como punto articulatorio, generando sonidos más posteriores como la j. Tenemos algunas investigaciones sobre la articulación compensatoria. Entre ellas tenemos la de Álvarez, que fue el 2014, que hubo una muestra de 55 niños chilenos con fisura labiopalatina operados de 5 a 7 años, que se obtuvo una prevalencia de articulación compensatoria de 29 de 55 y fue un 52,7% que presentaron articulación compensatoria. Tenemos otra investigación de Peterson, la cual incluye el volumen nasal y el tipo de fisura, que encontraron que hay mayor prevalencia de articulación compensatoria en niños con fisura palatina bilateral y cavidades nasales amplias. Encontraron que operar antes de los 6 meses reduce significativamente la aparición de esta. Tenemos otra investigación de Dalston, que fue en 1992, la cual encontraron una relación del volumen nasal y la articulación compensatoria, que confirmaron que cavidades nasales grandes favorecen la articulación compensatoria, que la edad quirúrgica, el cierre velar precoz, está asociado con un menor riesgo de patrones compensatorios persistentes. Otra fue de Warren en 1990, la cual hubo un mecanismo compensatorio que describieron que la glotis y la faringe como válvulas alternativas para mantener la presión durante el habla cuando el velo no cierra adecuadamente. Otra investigación fue de Marinan, la cual hubo una técnica quirúrgica que las cirugías que mejoran la movilidad muscular del velo y se realizan temprano muestran mejor función velofaringea y menor frecuencia de articulación compensatoria. Por último, la investigación de Insunza, la cual hubo una reprogramación fonológica que demostraron que tras la cirugía solo la terapia de lenguaje específica logra eliminar la articulación compensatoria, pues esta se consolida como una regla fonológica. Podemos ver que las investigaciones
converge en que la articulación compensatoria aparece en más del 50% de los niños con fisura velopalatina operados y se ve influida por el tipo de fisura, volumen nasal y sobre todo la edad de cierre palatino. Aunque la cirugía temprana disminuye su prevalencia, la articulación compensatoria persiste a nivel fonológico y requiere intervención fonoaudiológica especializada para su corrección. Enfoque multidisciplinario. Primero tenemos las cirugías plásticas pediátricas, que es para cerrar el paladar entre los 6 y 18 meses dependiendo del tipo de fisura, logrando un esfínter velofaringio funcional antes de la etapa clave del balbuceo, o sea, de los 5 a los 10 meses. En relación con la insuficiencia velofaringea, una cirugía temprana va a disminuir el riesgo de instaurar patrones compensatorios como el golpe glótico y relacionados con la insuficiencia velofaringea. Luego tenemos la ortopedia prequirúrgica, que es el uso de dispositivos como Dinaclef y gancho nasal en bebés desde las primeras semanas. Preparar la estructura ósea facial como una cirugía más eficiente sería el objetivo, y tendríamos relación con la insuficiencia velofaringea para mejorar la alineación de las estructuras faciales y favorecer un cierre anatómico exitoso del paladar. De ahí tenemos la fonoaudiología, que igual es importante desde el ingreso, desde el nacimiento, con controles periódicos trimestrales y bimensuales, con el objetivo de prevenir y tratar la articulación compensatoria y dificultades fonológicas. La intervención es indispensable incluso antes de la cirugía, porque las articulaciones compensatorias se convierten en una regla fonológica que no desaparece sin terapia específica. Y por último tenemos el apoyo psicológico y educativo, que apoya el desarrollo socioemocional y en el proceso de aprendizaje escolar. Y también se documentan dificultades en la comunicación, lenguaje, escritura, en niños con fisura e insuficiencia velofaringea. Por lo tanto, la intervención educativa y psicológica podría ser complementaria. Y por último, la relación de la insuficiencia velofaringea, según esta, sería que las secuelas del habla alterada afectan el desarrollo escolar, lo que hace necesaria una atención multidisciplinaria que incluya estas áreas. Bueno, y para especificar un poco más los que nos competen a nosotras como fonoaudiólogas, el programa de la Fundación GAN, que explicaba el documento, que esto se dividía en etapas del programa, desde el inicio del nacimiento, derivando ya al fonoaudiólogo, y lo divide en etapas de 0 a 12 meses, con controles trimestrales, orientación y educación a los padres, que si bien ellos cumplen un rol ya como familia, los padres son como agentes activos, que eviten el refuerzo de errores y promover el uso del canal oral. También la promoción del balbuceo oral y vocalizaciones saludables. Después de 12 a 24 meses, controles bimensuales, un enfoque de estimulación prelingüística. Después tenemos que tener en consideración que las áreas claves, como ya bien dije, el balbuceo, control oromotor, ya sea de lengua, labios y paladar, y el apoyo a la producción de consonantes orales. Tenemos la intervención fonoaudiológica post-cirugía. El objetivo general es modificar los patrones consolidados de la articulación compensatoria. Tenemos la motivación de la terapia, que la cirugía no normalice automáticamente el habla, ya que la articulación compensatoria ya se ha internalizado como regla fonológica. Tenemos que sin la intervención la hipernasalidad sigue igual y la inteligibilidad tal vez se vea reducida, pero persisten y afecta al rendimiento escolar y social. Tenemos un enfoque terapéutico, entre ellos está el reentrenamiento articulatorio, la estimulación de los puntos de articulación correctos, la retroalimentación auditiva y táctil y visual a través del espejo de Klatsel, técnicas específicas de antiarticulación compensatoria,
tenemos algunos objetivos específicos también, que es eliminar el golpe glótico, las fricativas y además la articulación compensatoria, que es lo importante. Además de aumentar la presión intraoral y el cierre velofaringeo efectivo, reducir la hipernasalidad funcional, lograr una inteligibilidad mayor al 90% en el discurso espontáneo o igual a esta. Tenemos también la continuidad y el seguimiento a través de los procesos prolongados y sistemáticos, ya sea a través de las sesiones y los controles, la inclusión de edad escolar, ya sea el apoyo en la lectoescritura y la comunicación social para prevenir los retrocesos, y sobre todo la coordinación interdisciplinaria, ya sea entre el otorrino, el psicólogo y el fonoaudiólogo, y la revaloración de la insuficiencia velofaringea. Bueno, ya para ir cerrando nuestro trabajo junto a mis compañeras, podemos concluir que la insuficiencia velofaringea afecta significativamente la calidad del habla, comprometiendo la inteligibilidad, la resonancia y el desarrollo comunicativo de los niños. Su origen también puede ser congénito o adquirido y requiere una evaluación temprana y precisa. El fonoaudiólogo cumple un rol fundamental no solo en la detección y diagnóstico funcional del trastorno, sino también en la planificación e implementación de las intervenciones tempranas terapéuticas adaptadas a cada etapa del desarrollo. Y también sabemos que a través de un enfoque interdisciplinario y continuo se considera tanto la rehabilitación postquirúrgica como el trabajo preventivo en la etapa prelingüística. La fonoaudiología contribuye de forma directa a mejorar la comunicación y calidad de vida del paciente. También es clave comenzar la terapia lo antes posible y trabajar en conjunto con la familia para potenciar el canal oral y reducir las compensaciones fonatorias. Este ha sido nuestro trabajo, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.